esta cosa. Vamos a grabar de nuevo. Ya, veamos entonces lo que corresponde a la segunda o el segundo lab de clínicas de imagen. La semana pasada vimos a grandes rasgos, ¿cierto? Conociendo lo que era el, el paso previo a la realización misma del examen, ¿cierto? Vimos lo que era la sala, cómo estaba el entorno, cómo deberíamos acoger a la paciente, darle la confianza suficiente para que la paciente nos entregue información y nos entregue y nos coopere también en el proceso previo a la realización del examen, que es el examen físico, ¿cierto? Recabar información personal de la paciente y el examen físico, cómo se hacía este examen físico, qué cosas eran las importantes o las que me tenían que a mí llamar la atención, ¿cierto? Para poder adjuntar a esta ficha, especie de ficha que se llena y se adjunta al examen mismo, ¿cierto? Para que el radiólogo tenga esos antecedentes y se encauce un poco más el examen en sí, el diagnóstico final, ¿cierto? Lo importante que era ese paso previo a la realización del examen. Vamos a ver ahora un poco más cómo se ve el examen, cómo se visualiza o cómo se analiza la mamografía, a pesar de que no es, nosotros no damos el diagnóstico de la mamografía, pero sí debemos saber distinguir o saber mirar, entre comillas, saber leer la mamografía para eh, también tomar decisiones en cuanto a qué placas adicionales se debiesen tomar en algunos casos o qué forma tengo yo de corregir una placa que me quedó mal tomada, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, ¿cómo se analiza una mamografía? ¿Cómo las ve el radiólogo? ¿Cuál es la manera correcta de posicionarlas en el negatoscopio, en el caso que sean mamografías en placa, ¿cierto? ¿Qué tipo de negatoscopio se debe utilizar o qué elementos o accesorios debemos tener para el correcto análisis de esta mamografía? Tenemos entonces primero que el negatoscopio, una parte importantísima del informe de la mamografía, ¿cierto? Es un dispositivo que está diseñado para observar las placas, las mamografías que se hacen en placa, en forma impresa, ¿cierto? Tienen que tener entonces el negatoscopio obviamente una fuente de luz que produzca una intensidad, una iluminación uniforme, ¿cierto? Que dé una luminancia, ¿cierto? Uniforme. Este negatoscopio usa una pantalla de acrílico, ¿cierto? Que difumina la luz en forma homogénea, pareja. Esta luminancia, como sale ahí escrito, ¿cierto? Tiene unas unidades que se miden en candelas por metros cuadrados, ¿cierto? Y la luminancia del negatoscopio debe ser mínimo de 5000 candelas por metros cuadrados. Es una unidad de luminancia. Para referencia, ¿cierto? Los negatoscopios de rayo que estamos habituados a mirar tienen una luminancia de 1500 candelas por metro cuadrado. Entonces la luminancia del negatoscopio debe ser mucho más alta para poder determinar, ¿cierto? Perdón, para poder tener una iluminación a través de la placa mucho más brillosa, más grande, ¿cierto? El brillo también se puede determinar de forma cuántica, o sea, se puede medir con un luxómetro, ¿cierto? Se pone el luxómetro en la pantalla del negatoscopio y se hacen mediciones en el centro y en las esquinas para determinar que la homogeneidad de esta luminancia sea pareja, ¿cierto? Que el brillo también sea el adecuado. Y estas pruebas se hacen una vez al año de forma habitual o también cuando se cambia el negatoscopio o cuando se cambian las ampolletas o las luces que pueda tener este negatoscopio. Entonces se hace en forma habitual y con esa rigurosidad. Ahora, otra cosa importante es las condiciones de iluminación que debe tener la sala de informe, ¿cierto? Y por lo tanto también la sala del examen. A veces hay salas de mamografía donde se tiene una luz tenue, una luz como de lámpara, ¿cierto? Se tiene obviamente la luz del equipo, la luz del monitor que puede estar ahí, pero a veces tiene una luz de lámpara, sobre todo cuando uno va a analizar las imágenes para tomar una placa adicional. Por ejemplo, uno puede apagar la luz y tener solamente la luz del negatoscopio. Generalmente hay un negatoscopio también en la sala de examen, en la sala de mamografía. Entonces, las condiciones de iluminación de la sala de informes también es relevante
Y en este caso debe ser todo lo contrario del negatoscopio, debe haber una luminancia menor hacia el lux, ¿cierto? Debe tener una luminancia muy pequeñita. Se debe medir también esta iluminación en la sala de informe, ¿cierto? Cuando se realiza la construcción de esta sala o se habilita alguna sala, se destina para el, el informe de las mamografías, ¿cierto? Cuando se hace cambio de las luces también se debe medir con este luxómetro, que es el medidor de luz o de brillantez, ¿cierto? La luminancia que hay dentro de esta sala. Entonces, no debe haber, eh, no debe haber una luminancia mayor hacia el luz. Y otro elemento importante para el análisis de las mamografías son las lupas, ¿cierto? Es algo que se usa en forma habitual, eh, debe tener también una capacidad de aumento necesaria para ver las microcalcificaciones. No puede ser una lupa, por ejemplo, de esas escolares, por supuesto que no, debe ser una lupa que tiene que tener una capacidad de amplificación, de ampliar la imagen alta, ¿cierto? Recuerden que hablamos de microcalcificaciones, que son estructuras muy pequeñitas, de 0,1 a 0,5 milímetros, por lo tanto, debe tener esta lupa la capacidad de ampliar esa imagen y presentarnos con claridad estas microcalcificaciones. Ahora, por un lado, si bien es cierto, todo hoy en día está en camino a ser digitalizado, ¿cierto? Todavía hay radiólogos que prefieren ver las mamografías en placas, ¿cierto? Y esto también va a depender de los recursos que tenga el centro donde se esté trabajando. Hay lugares donde tienen muchos recursos y por supuesto que tienen monitores exclusivos y monitores dedicados para poder diagnosticar a través del monitor o a través de la pantalla la mamografía. Recuerden que son, en el caso de la mamografía, pantallas de 5 megapíxeles, ¿cierto? Que no son los que se usan para el radiodiagnóstico osteoarticular, ¿cierto? Que es como lo habitual. Y además son monitores que tienen una serie de herramientas que permiten amplificar, medir, invertir los colores, digamos, de la imagen o subir el nivel de brillo, el contraste, por lo tanto tienen muchas herramientas que permiten una mayor nitidez de las imágenes y por lo tanto un mejor diagnóstico, ¿cierto? Ahora, veamos cómo se deben presentar las imágenes para el análisis o para el estudio, ¿cierto? Esta disposición, así enfrentadas, como se ven ahí en la imagen, se llaman, se denominan o se llaman imagen en espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está en un lado se ve reflejado en el otro, o sea, que la distribución del tejido glandular de la mama, ¿cierto? Debe ser más o menos proporcional, o la figura que hace el tejido mamario. Ahí le pongo un dibujito, ¿cierto? Un esquema, pero ahí vemos una mamografía de verdad. Entonces, la figura o el esquema que hace el tejido glandular de una mama debe verse reflejado en la proyección contralateral, ¿cierto? De manera que cualquier cambio o cualquier eh, zona que nos llame la atención, que tenga una densidad distinta o que tenga una densidad aislada, por ejemplo, va a ser objeto de mayor estudio, de tener cuidado de ver qué está pasando ahí, si es solamente tejido glandular o hay alguna zona que está eh, ocultando algún nódulo o alguna microcalcificación. Entonces, para el estudio se presenta la mama en espejo. La mama se divide en 4 cuadrantes, ¿cierto? Pero ¿cómo trasladamos los cuadrantes a la placa? ¿Sí? ¿Cómo traslado la información de los cuadrantes? Que yo miro a la paciente en frontal hacia la placa. Entonces, para ubicar o saber de qué cuadrantes estamos hablando, ahí están las placas, ¿cierto? Miradas enfrentadas. Em, y lo que nos tiene que tener siempre, nuestro punto de referencia siempre va a ser el pezón, ¿cierto? Y desde ahí se traza una línea, en este caso hacia, que ahora me das corridas, pero una línea, en este caso la cráneo-caudal, una línea perpendicular desde el pezón hacia el borde de la placa, ¿cierto? La vista cráneo-caudal, y entonces dividimos la mama en 2 porciones, la porción superior y la porción inferior, ¿cierto? Hacia arriba están los cuadrantes externos de la mama. Recuerde que es como si estuviéramos mirándolo de arriba de la paciente. Hacia arriba están los cuadrantes externos de la mama y hacia abajo están los cuadrantes internos. Y por el otro lado, la proyección medio oblicuo lateral, hago lo mismo, trazo una línea
tomando mi punto de referencia el pezón, y en este caso el otro punto de referencia que va a tener va a ser una línea o la zona anterior, en este caso aquí, la zona anterior del músculo pectoral, esta línea recta que se forma, y trazo esta línea perpendicular a esa línea recta, ¿cierto? Que se forma en el borde anterior del músculo pectoral, y tenemos la división nuevamente, hacia arriba están los cuadrantes superiores y hacia abajo los cuadrantes inferiores. Y ahí tenemos nosotros la forma de poder ubicarnos, o cuando se describe alguna, si nosotros recibimos, por ejemplo, un informe de la paciente, porque muchas pacientes llevan sus exámenes anteriores y a veces no llevan las placas, pero llevan los informes solamente. Y podemos leer, por ejemplo, lesión en el cuadrante superior externo de la mama derecha. Entonces nos vamos a ubicar en nuestras placas y vamos a poder determinar dónde yo me tengo que enfocar para hacer la proyección adicional que se me está pidiendo en ese momento. No es lo ideal, pero si la paciente no trae las placas y contamos con el informe, podemos determinar eso. Entonces, tenemos las proyecciones básicas, primero la craneocaudal, que ya dijimos, puede ser tomada con la paciente sentado o de pie, obviamente es más cómoda la forma bipedestación. Se eleva la mama y al mismo tiempo se eleva o se sube el receptor de imagen para que este receptor de imagen quede a la altura del ángulo inframamario. La angulación del tubo, en este caso en la craneocaudal, va a depender de la disposición de la mama. Lo ideal es siempre abarcar la mayor cantidad de tejido. ¿Por qué va a depender de la disposición de la mama? Porque hay mamas que poniéndola en 0 grados el tubo me abarca todo el tejido. Y en algunos casos las mamas son un poco más oblicuas o tienen más tejido hacia la zona de la zona axilar. Entonces yo puedo angular levemente, ¿cierto? No más de 5 grados para poder abarcar todo el tejido glandular. Ahora, ¿qué yo debo observar en la imagen de la mamografía en la proyección craneocaudal? ¿Qué se debe observar para yo decir que está, entre comillas, bien tomada o salió toda la información que yo necesito obtener? Obviamente tenemos el parénquima mamario, ¿cierto? Se debe observar el parénquima mamario, la zona más densa, el parénquima glandular. Debo observar la grasa retromamaria, esta zona más posterior, ¿cierto? Parte del músculo pectoral, en la craneocaudal, no en todas las proyecciones logra salir parte del músculo pectoral, la paciente tiene que estar muy relajada y la maniobra haberla hecho muy firmemente, ¿cierto? Para poder abarcar, y en algunas pacientes, ¿cierto? Es posible ver harta porción del pectoral, pero en otras no, pero se prefiere que sí. Y la técnica debe ser tal, ¿cierto? La técnica que yo empleé, el kilovoltaje, el miliamper segundo, o la técnica automática que yo empleo, debe ser tal que se pueda visualizar también, diferenciar lo que es piel, que es este borde más denso y más externo, y el tejido subcutáneo, que está inmediatamente por debajo de la piel, ¿cierto? En este caso, en la foto, por ejemplo, la zona que está ahí más superior no se observa tan bien, pero la técnica debe ser tal que me permita visualizar la piel y el tejido subcutáneo. El pezón debe quedar al medio de la placa, ¿cierto? De perfil, es decir, no proyectado sobre el tejido, e insisto nuevamente, y aquí también va a depender del tipo de mama, de la forma de la mama. No todas las mamas son tan simétricas, hay mamas que tienen los cuadrantes superiores muy voluminosos, y por más que yo trate de dejar el pezón desproyectado, va a quedar como metido hacia adentro o hacia abajo de la mama. Y también hay mamas que tienen los cuadrantes inferiores muy voluminosos, entonces va a costar o voy a perder imagen acá arriba o dejo el pezón desproyectado, ¿cierto? Pero básicamente lo ideal siempre es dejar la mama como una semiluna, ¿cierto? Un semicírculo, el tejido glandular, la grasa retromamaria, parte del pectoral, que se puede observar borde de piel y tejido subcutáneo, y el pezón a la mitad del formato, ¿cierto? Y desproyectado. Luego tenemos la otra proyección, que es dentro de las básicas, ¿cierto? Que es la medio oblicuo lateral. Lo que se busca es una vista perpendicular a la primera, la craneocaudal. Y ya dijimos que la proyección se nombra por la angulación del radio central y no por la angulación de la paciente, ¿cierto? Esto es porque se sigue la disposición del músculo pectoral. El brazo de la paciente va aquí sobre el receptor de imagen
descansando de cierta manera sobre el receptor de imagen, ¿cierto? El hombro se debe traccionar, es decir, hacia adentro, traccionarlo un poco, tirarlo hacia adentro. La mama se levanta para abrir el ángulo inframamario, ¿cierto? Es lo que debemos ver siempre. Y por supuesto también el pezón de perfil. ¿Y qué se debe observar? Y la angulación dijimos que también dependía de la disposición del músculo pectoral, ¿cierto? Que va de 35 a 55 grados. ¿Y qué se debe observar en esta proyección? Bueno, debemos observar el músculo pectoral y acá sí debemos tener una porción importante de músculo pectoral, ¿cierto? Que se forma aquí como un hemitriángulo invertido, ¿cierto? Si yo la junto con la otra proyección, se va a ver un triángulo invertido. La grasa retromamaria, que es esta zona más hipodensa, el tejido glandular, obviamente la zona más densa, el parénquima mamario, ¿cierto? En su totalidad, y obviamente también la piel y tejido subcutáneo y el ángulo inframamario debe verse dentro de la proyección, también el pezón desproyectado, que no quede sobre el tejido o tapado, digamos, por el tejido, que no quede metido entre medio. Entonces, ¿qué pasa si esta simetría glandular o de la arquitectura glandular no es? ¿Cierto? Que hay una cosa extraña que se ve en una de las dos proyecciones. Hay una zona donde se debe observar con más precaución, con más cuidado, con más atención y ver qué está pasando ahí. Entonces, para eso están, o para salir de esa duda, están las proyecciones complementarias. Habíamos visto la proyección focalizada o localizada, que es la que permite comprimir un área determinada. Lo que se hace de distinto aquí es este compresor distinto, se cambia el compresor habitual que es cuadrado, rectangular, para comprimir la mama en forma pareja, se cambia el compresor para hacer esta focalización con este compresor más pequeño, que tiene esta dimensión más chiquitita, ¿cierto? Para poder comprimir solo esa zona. ¿Qué es lo que permite esta proyección focalizada o localizada? Permite mejorar la resolución que hay en esa zona, mejorar el contraste, por lo tanto se define de mejor manera la imagen que estamos buscando estudiar, ¿cierto? Por medio de una compresión más intensa también, porque al no haber el resto de volumen, ¿cierto? De los lados, en este caso, permite solamente hacer una compresión más puntual ahí y por lo tanto vamos a tener una mejor definición de la imagen. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. O, por un lado, se, eh, se define mejor la imagen, como en este caso, este ejemplo, ¿cierto? Se define mejor la imagen, o en el caso de que solamente era tejido glandular, se logra dispersar, entre comillas, disolver lo que había ahí y por lo tanto se ve que la imagen es solamente tejido glandular que estaba, entre comillas, como falto de compresión solamente, ¿cierto? Y permite entonces salir de la duda. ¿Para qué se utiliza? Me está acabando la batería mía ahora. ¿Para qué se utiliza esta proyección adicional? Denme un minuto. ¿Para qué se utiliza esta compresión adicional? Entonces se utiliza para evaluar los bordes de las lesiones o de las posibles lesiones, para confirmar o no, como les decía recién, si existe una lesión o si es solamente tejido glandular que está falto de compresión frente a la primera proyección. Ahora, ¿cómo podemos distinguir en qué cuadrante debo comprimir o en qué zona del cuadrante debo comprimir? ¿Cierto? Si el compresor ciertamente es pequeño, entonces, ¿cómo yo trato de ubicar lo más exactamente posible esta lesión o dónde voy a comprimir? ¿Cierto? Tengo, por ejemplo, el cuadrante superexterno, supongamos que ahí es la lesión, y tengo esta proyección. Entonces, ¿yo cómo sé si voy a comprimir acá, voy a comprimir acá, voy a comprimir ahí? Porque esto todavía no lo tengo visualizado completamente. Entonces, ahí está, o ahí viene lo que se conoce como triangulación de la lesión, ¿cierto? Y con esto quiere decir que nos ayudamos a obtener una ubicación espacial mayor de la lesión.
Entonces, aquí nos valemos de una regla pequeña, una regla esa como del colegio, o los traveses de dedo, lo que nos sea más fácil, y un lápiz, por supuesto, sea más fácil y más cómodo para trabajar. Obviamente la regla siempre va a ser más exacta, aunque la mama, al ser una estructura voluminosa, móvil, ¿cierto? Blanda, no tiene una estructura, eh, no tiene una estructura fija. Entonces, ¿cómo se hace esta triangulación? Tenemos la proyección, la placa, digamos, previa, y hacemos esta división de los cuadrantes, ¿cierto? Trazamos una línea igual desde el pezón hacia el borde posterior de la placa, ¿cierto? Siempre donde tengo una referencia como línea recta. Desde el pezón hacia el borde posterior de la placa, y de ahí trazamos otra nueva línea hacia la lesión, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, desde el pezón hacia lo que es el pectoral de la paciente hay aquí 4,6 centímetros. Y de aquí, donde se intersecta esta línea, hacia la lesión hay 2,8, por ejemplo. Estamos dando números ejemplos. Entonces, con esos datos yo me voy a la paciente, a la posición donde yo la tengo ubicada, y pongo la regla o los dedos y voy a medir aquí, ya, 4,2, y de aquí hacia la lesión o de aquí hacia externo, 6,8. Y ahí yo voy a ubicarme donde voy a comprimir de forma más puntual para poder determinar si hay alguna lesión real o no hay. Lo mismo se hace para la medio oblicuo lateral, ¿cierto? Posiciona a la paciente en la proyección o en la posición, digamos, que voy a tomar, ¿cierto? La medio oblicuo lateral todavía no la he comprimido, ¿cierto? La tengo posicionada solamente ahí a la paciente. Y mido nuevamente desde el pezón hacia el pectoral, trazo una línea recta y miro la placa. Digo, aquí la lesión, esto lo hago primero en la placa, después lo traslado a la paciente. Aquí hay, no sé, ya 6 centímetros. Y de aquí hacia la zona que quiero comprimir hay 2 centímetros. Me voy a la paciente y le marco, ¿cierto?, en la piel. 6 centímetros y de aquí hacia superior 2 centímetros. Y ahí tengo yo mi zona para hacer la compresión focal. Luego tenemos la otra proyección adicional más común, ¿cierto? La que más se usa, que es la proyección magnificada o magnificación. Y aquí se utiliza este accesorio especial que aumenta la distancia objeto-receptor y que me permite una ampliación o una amplificación de la imagen. Y está indicada, por supuesto, para las microcalcificaciones. Y la triangulación se realiza de la misma manera que con como lo vimos recién, solo que en este caso, en vez de buscar la lesión, digamos la nodulación, vamos a buscar las microcalcificaciones. Ahí tenemos que usar la lupa y ver dónde están ubicadas las microcalcificaciones. Esa pega generalmente la hace el radiólogo, deja marcaditas las placas y nosotros después vamos a corregir o vamos a verificar qué es lo que quería marcar, ¿cierto? O hacemos las preguntas, qué sé yo. Otra de las proyecciones adicionales son las proyecciones laterales, ¿cierto? En el lateral se debe rotar el tubo en 90 grados, puede ser medio lateral o lateromedial, ¿cierto? Va a depender desde dónde entre el rayo central. El tejido se ubica hacia adelante y hacia arriba, siempre tiene que haber cuidado de no comprimir el músculo dorsal, ¿cierto? Si es posterior, y se debe tener cuidado también de que el pezón quede lateral. Y en este caso, ¿para qué se utilizan estas proyecciones? Son útiles en lesiones de la cara medial o lateral de la mama, para ver si hay niveles de líquido o localizar lesiones que estén en el plano sagital. Siempre se debe hacer en pacientes con mastectomía. Cuando alguna vez les llega alguna paciente con una mastectomía, es decir, que tiene solamente una mama porque fue operada por un cáncer, por ejemplo, esta proyección siempre se hace la cráneo caudal, la medio lateral y la lateral estricta o la lateral. Va a depender si es que se indica en la orden médica si es medio lateral o lateromedial. Si no, uno toma la que le quede más cómoda nomás en la proyección. Ahora, cada imagen, ¿cierto? Nos muestra la mama de diferentes formas. Entonces,
Una misma lesión puede tener una apariencia distinta dependiendo de la proyección en que la veamos. Eh, las lesiones más externas o más, bien digo, las más externas tienden a situarse en forma más inferior en la mamografía y las proyecciones más laterales, eh, la proyección lateral, digamos, nos va a permitir ver esta imagen. Las medio oblicuos laterales son generalmente las que nos permiten ver las lesiones más internas de mejor manera porque se van a ver más hacia superior. Luego tenemos la proyección de Ekland, que como les había dicho es la proyección que se ideó para tomar las imágenes con pacientes que tengan implantes. Consiste en desplazar este implante de forma manual hacia el dorso de la mama, dejándola separado del plano de compresión. Se debe comprimir solamente la región glandular y cuando hay pacientes con implantes, en este caso se deben tomar 8 proyecciones, 2 separando el implante, ¿cierto? Hacia atrás, separando el implante, solamente tomamos la zona anterior, donde está solamente la glándula, y luego tomamos las mismas, digamos, las craniocaudales y las medio laterales, incluyendo el implante en la imagen. Por lo tanto, aquí debo ocupar, si es que tengo el exposímetro, ¿cierto? Si tengo mi técnica automática, en esta parte del examen, cuando yo tomo solamente la parte glandular, debo ocupar la técnica automática. Pero cuando yo voy a tomar una mama con implante, y ahí tengo que prescindir de esta técnica automática, porque si yo pongo mi detector aquí, va a detectar una densidad muy, muy alta y el equipo va a hacer un disparo como de 5 minutos tratando de compensar em, la energía para dar un ennegrecimiento adecuado en este caso. Entonces, cuando tengo una mama con implantes, yo siempre voy a ocupar aquí manual, ¿cierto? Yo voy a poner la técnica determinada y no se va a salir de esa técnica. En cambio, cuando voy a hacer solamente la proyección sin el implante, ¿cierto? Desplazado, ahí sí puedo ocupar el exposímetro y el equipo me va a tomar esa placa nomás. Aquí. Profe, Sí, cuando pregunte. uno hace esa segunda exposición con el implante, se debe considerar como si fuera la parte como glandular nomás. O sea, me refiero a al kilovolt que uno le va a poner. La técnica, claro, tiene que ser una técnica baja, porque yo no imposible que tome, a ver, lo que yo voy a examinar en una mama con implante, ¿cierto? Una exposición con el implante, lo que se persigue ver no es el interior del implante, porque ahí no necesito ver qué hay, sé que hay silicona. Lo que se necesita ver es el borde del implante, ¿cierto? Y con una técnica baja, esto es más que suficiente. Entonces puedo poner la misma técnica que puse o que me dio, digamos, el equipo con el exposímetro automático, ¿cierto? La reservo ahí, la dejo anotadita, o puedo poner una técnica baja para una mama, digamos, promedio de 4 centímetros comprimida, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? En las proyecciones con el implante desplazado, el tejido glandular va a ser expuesto óptimamente, por lo tanto, el médico va a analizar de manera óptima la región glandular en esta sección del examen. En esta otra sección del examen, es la misma paciente, ¿cierto? En esta otra sección del examen voy a prescindir un poco de la técnica, ¿cierto? No va a ser ideal, de repente en esta parte va a quedar sobreexpuesta o subexpuesta, o por la misma falta de compresión, ¿cierto? No voy a tener una visibilidad óptima del tejido glandular, pero esa visibilidad óptima de ese tejido glandular ya lo tengo en esta otra parte, ¿cierto? Por eso es importante hacer las dos. Lo que no tengo acá y que sí tengo acá es el reborde del implante, si está en forma adecuada, ¿cierto? Si hay algún doblez o plegamiento o rotura del implante, si hay O un rotación silicona. también. ¿Perdón? O cuando se rotan también. Claro, claro. Entonces, por eso que en el caso de este tipo de pacientes se debe hacer un doble examen, entre comillas, ¿cierto? Uno para ver solamente la parte glandular y otro donde yo voy a ver
el reborde del implante, de la prótesis que tiene. Pero en cuanto a la técnica, aquí yo puedo prescindir de una técnica óptima, jamás la voy a obtener, ya la tuve acá, para lo que es glándula. Y acá solo necesito ver el borde del implante. Entonces puedo poner una técnica bajita, aunque pierda aquí información, ¿cierto? Porque ya la tuve acá. No voy a poner una técnica gigante para poder ver el implante al interior, porque no lo necesito. ¿Sí? Gracias, profe. Ya, de nada. Aquí entonces, esta siguiente diapo, ¿cierto? Hay dos puntos importantes que les quiero comentar, que son los puntos ciegos, es decir, lugares donde no se va a ver, por más que se posicione de manera correcta, siempre va a haber puntos ciegos que están situados en las zonas más profundas y posterior. En el caso de la proyección craneocaudal, los puntos ciegos son el extremo superior, externo y en la proyección medio oblicuo lateral, el extremo ínfero interno, ¿cierto? Estas zonas que están ahí señaladas con las flechitas. Y también en la craneocaudal, la zona del ángulo inframamario. Ahí por eso que se tiene que incluir en la proyección medio oblicuo lateral, porque la craneocaudal no se ve, es parte de un punto ciego, no se va a ver. Entonces, la localización de una asimetría o una lesión en estos puntos ciegos eh, aumenta la probabilidad de que esta lesión sea de verdad, porque porque la mamografía puede ser, entre comillas, ciega para verla en las dos proyecciones. Si tenemos alguna lesión de verdad que se ubique en esta zona, la mamografía puede que la muestre en una de las dos, por lo tanto va a ser un poco más dificultoso evaluar la proyección en forma más concreta o tener un resultado más concreto, ¿cierto? Va a haber estos puntos ciegos que de repente nos van a jugar malas pasadas. Después tenemos las zonas sospechosas, ¿qué significa? Que se ubican en las zonas periféricas. Como el nombre lo hizo, son zonas donde si encontramos algo, va a ser sospechoso. Generalmente en estas zonas hay grasa, este triángulo que se forma aquí y la zona más posterior de la craneocaudal, generalmente hay tejido graso. Entonces, si yo veo alguna densidad anormal, ¿cierto? Una densidad más alta que la grasa, tiene más probabilidad que sea una lesión de verdad, ¿cierto? Si se encuentran en esta zona. Por eso que, por ejemplo, ahí donde sale ese triángulo de grasa, en la región posterior interna de la proyección craneocaudal y en la región posterior de la medio oblicuo lateral, toda esa zona es zona grasa. Entonces, si yo tengo alguna lesión, densidad mayor o algo que yo vea que sea una densidad mayor, es más probable que sea algo anormal, ¿cierto? Algo que se escapa de la normalidad, por lo tanto, eh, es más sospechoso que se ubicara en otra zona. Es distinto a los puntos ciegos. Una cosa son los puntos ciegos, otra cosa son las zonas sospechosas. Entonces, finalmente, la presencia de microcalcificaciones, la distorsión de la arquitectura, de algún nódulo, una palpación, una palpación positiva, ¿cierto? Si esto coincide con alguna zona de asimetría que yo pueda ver en la imagen, aumenta el riesgo de que sea algo más complejo, ¿cierto? Algo sospechoso. Por lo tanto, se debe valorar esta asimetría que se pesquisó en la mamografía, cumpliendo con estos pasos, ¿cierto? Aunque son generalizables para cualquier otro hallazgo. Siempre se debe comparar con los estudios previos. Siempre, como protocolo, el paciente debe llevar sus exámenes anteriores, revisarlas. Como les decía hace un rato, hay muchos pacientes que llevan solamente el informe, entonces uno tiene que insistir, no, tiene que traer el examen completo, las placas y el informe. También tenemos que ser rigurosos en cuanto a revisar, porque los pacientes llegan con una carpeta llena de exámenes, llenas de sobres, y a veces tienen la mezcolanza de exámenes y sobres. Entonces uno tiene que revisar que la placa corresponda al informe, la fecha, ¿cierto? Que sea el examen. Me han llegado pacientes con el sobre dice mamografía y adentro trae un examen de tórax, por ejemplo, o trae un informe de una cosa, unas placas de otra, etcétera. Entonces uno tiene que ser un poco riguroso en revisar, darse el tiempo de repente de buscar y dejar lo que el paciente, o sea, dejar lo que sirve, digamos, para el antecedente.
En caso de que haya alguna duda en cuanto a las imágenes que se ven, ¿cierto? Se realizan estas proyecciones complementarias o adicionales, la proyección localizada o focalizada, las laterales estrictas, medio oblicuo lateral, lateral medial y las magnificaciones. Son como las que se hacen súper comúnmente. Y un tercer paso, digamos, para salir de la duda de lo que hay ahí en esa mamografía es la ecografía, ¿cierto? Si persiste la duda, se debe realizar la ecografía, siempre y cuando se hayan hecho los pasos previos, ¿cierto? Siempre y cuando se haya revisado el examen anterior, se haya visto que algo que apareció o algo que a lo mejor estaba ahí y siempre ha estado igual. Si se hizo la proyección focalizada o localizada, y aún así, haciendo todo eso, todavía persiste la duda respecto a esa asimetría o ese tejido, se debe realizar la ecografía, ¿cierto? Una asimetría eh, que no se ve en una de las proyecciones o que está en un punto ciego, ¿cierto? O sin otro hallazgo asociado, se debe clasificar siempre como un VIRAT 1 para que el paciente siga su control en forma habitual, ¿cierto? Eso no es parte de nuestra pega, es parte de la pega del radiólogo, pero debemos tener claro toda esa área para poder a veces dar alguna pista. De repente incluso hay lugares donde el radiólogo va hacia el tecnólogo a preguntarle qué sería mejor tomar, qué proyección toma aquí o qué le parece, o a veces uno sabe que, mire, esta persona necesita una proyección adicional, ¿por qué no le hacemos una magnificación o una focalización, etcétera, etcétera, etcétera? O una eco, por ejemplo, sabe que esta paciente necesita una eco. Entonces ahí es un trabajo en equipo en el fondo que lo que persigue es siempre dar el diagnóstico más acertado hacia sus pacientes. Y eso sería, chiquillos, chiquillas, por hoy. No sé si hay alguna duda, consulta. Parece que no, así que dejamos esto hasta hoy. Muchas gracias, profe. Ya, que Chao, estén bien, profe, chiquillos. gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.